La naturaleza es hermosa. También es mortal. Las 10 historias que vas a escuchar son lecciones escritas en sangre, desde árboles hasta animales, desde electricidad hasta simple impaciencia. Cada caso demuestra una verdad. Cuando apuestas contra la física, pierdes, siempre, sin excepciones. Historia 1. La escalera imposible. Un hombre necesitaba podar una rama alta. La solución normal: ¿alquilar una escalera profesional? Su solución: construir una con palos y cinta adhesiva. No carpintería amateur, algo que un castor rechazaría por inestable. Palos de diferentes grosores, algunos verdes y flexibles, otros claramente podridos. La estructura medía 6 metros de altura, se balanceaba incluso sin peso encima. Había invertido 2 horas construyéndola. El orgullo del creador es poderoso. Una vez que inviertes tiempo en algo, tu cerebro se niega a admitir que fue pérdida de tiempo. Decidió que era suficientemente buena. Procedió a usarla. Colocó su creación contra el árbol. La probó con una mano. Se movió significativamente, pero no colapsó. Él interpretó esto como aprobación estructural. Comenzó a subir. Peldaño por peldaño. Cada uno crujía diferente. Algunos se doblaban visiblemente. La cinta adhesiva se estiraba. Sus adhesivos perdían agarre. A los 3 metros de altura debería haberse detenido. A los 4, definitivamente debería haber bajado. A los 5, estaba tentando al destino. La rama objetivo estaba a 5 metros y medio. Estiró su brazo para alcanzarla. Sus dedos la rozaron. Casi lo lograba. Solo necesitaba subir un escalón más. Puso su peso en el siguiente palo. Este era uno de los podridos. No se dobló gradualmente. No dio advertencia. Se partió con un crujido seco. Cuando un componente crítico falla, el colapso es instantáneo. Los palos se separaron. La cinta se despegó. Él cayó. La caída libre duró menos de 2 segundos. Pero fue suficiente. El problema no fue solo la altura, fue el aterrizaje. Debajo de su escalera había dejado todas sus herramientas afiladas. Sierras, podadoras con puntas metálicas. Un rastrillo con púas hacia arriba aterrizó directamente sobre ellas. No hubo césped suave, solo metal afilado esperando. Los paramédicos describieron múltiples trabas penetrantes. Lenguaje médico para perforado por sus propias herramientas en varios lugares. Los vecinos escucharon el grito y el impacto. Corrieron hacia su jardín. Lo encontraron rodeado de restos de su escalera. Llamaron al 911. La ambulancia llegó tarde. La ironía final llegó días después. Su familia limpió el garaje. Encontraron una escalera de aluminio perfectamente funcional. Había tenido la herramienta correcta todo el tiempo. Solo necesitaba buscarla. $20 de alquiler que quiso ahorrar. Terminaron costando todo. Historia 2. El cazador cazado. Virginia. Otoño. Temporada de caza de osos. Un deporte que requiere licencias, entrenamiento y equipo apropiado. Sobre todo, comprensión básica de física gravitacional. Nuestro cazador cumplía los primeros requisitos. El último lo olvidó en casa. Había rastreado a un oso durante horas. Grande, saludable. Probablemente pesaba 150 kilos. El tipo de trofeo que los cazadores sueñan montar en sus paredes. Lo encontró en un árbol, comiendo nueces, sin preocupación por el humano armado abajo. El cazador tomó posición. Era tirador experimentado. Conocía su arma. Alineó su mira perfectamente. Controló su respiración. Disparó. El tiro fue impecable. El oso murió instantáneamente. Muerte rápida. Pero su cerebro falló en procesar un detalle. Los osos muertos no flotan. Un oso de 150 kilos cayendo desde 10 metros tiene energía de un coche pequeño. El oso comenzó su descenso. No hubo tiempo de reacción. Desde que perdió su agarre hasta el impacto, pasaron 2 segundos. El cazador todavía estaba de pie exactamente donde había disparado. Todavía procesando su victoria. No se movió. Tal vez vio la sombra expandiéndose. Tal vez escuchó ramas quebrándose. Su cerebro probablemente gritó «muévete». Pero hay brecha entre reconocer peligro y ejecutar movimiento. Esa brecha se mide en fracciones de segundo. Él no las tuvo. El oso lo golpeó con fuerza de meteorito peludo. No fue roce. Aterrizó directamente encima. Los compañeros de caza escucharon el disparo. Venían a felicitarlo. Llegaron minutos después. La escena era surreal. El oso en el suelo. El cazador debajo del oso. Su rifle todavía en su mano. Su expresión de sorpresa permanente.
como si su último pensamiento hubiera sido espera, ¿qué? Los paramédicos llegaron, pero era procedimiento. Nadie sobrevive a ser punto de aterrizaje de 150 kilos cayendo desde esa altura. La autopsia enumeró trauma masivo por aplastamiento, fracturas múltiples, órganos comprimidos. Técnicamente el oso lo mató, solo que lo hizo después de muerto, con ayuda de la gravedad. La historia se difundió entre cazadores. Se convirtió en caso de estudio en cursos de seguridad. Siempre considera la zona de caída a esa hora punto en el manual, con nota que dice ver incidente de 2015. Logró su caza. Técnicamente ganó. El problema es que él también estaba ahí. Dos historias. Dos hombres que subestimaron las leyes básicas. Uno creyó que palos y cinta podían vencer la gravedad. El otro olvidó que la gravedad funciona en ambas direcciones. La naturaleza no hace excepciones. No hay pases especiales. Solo hay física. Y la física siempre cobra. Quedan 8 historias más. Personas que apostaron contra el mundo natural. Todas perdieron. Continúa para más lecciones. Historia 3. La caja fuerte mortal. La mente criminal es fascinante. Un ladrón ve un objetivo y hace cálculos de riesgo. Pero a veces, el cerebro criminal hace matemáticas tan defectuosas que el resultado es muerte. Nuestro ladrón entró a un negocio en medio de la noche. Saltó alarmas. Forzó cerraduras. Finalmente encontró su premio. Una caja fuerte, grande, pesada, prometiendo riquezas. El problema era obvio. La caja pesaba 400 kilos. Para ponerlo en perspectiva, eso es peso de 5 hombres adultos. O un piano pequeño. La solución sensata habría sido abrirla ahí mismo, o abandonar el plan, o traer equipo. Su solución fue opción D, intentar llevarla él solo usando fuerza bruta. No tenía carro de carga, no tenía ayudantes, no tenía comprensión de cuánto peso puede levantar un humano. Lo que sí tenía era confianza inquebrantable, y cero conocimiento de biomecánica. Combinación peligrosa que la evolución elimina rápido. Comenzó su batalla contra la física. Primero intentó empujarla. Se movió 5 centímetros antes de que sus pies resbalaran. Entonces intentó levantamiento muerto. Se agachó, agarró los bordes. Aplicó toda su fuerza. Su cara se puso roja. Las venas de su cuello se hincharon. Logró levantarla centímetros del suelo. Luego la realidad le recordó que no era campeón de pesas. Pero los ladrones desesperados tienen característica que supera al sentido común. Terquedad. Ya había invertido tiempo, ya había arriesgado ser atrapado. En su mente, rendirse significaba que todo fue en vano. Decidió hacer último intento. Uno final, el levantamiento que le daría acceso a todo. Se posicionó, respiró profundo, se agachó en la mejor forma que conocía. Probablemente horrible. Levantó con todo lo que tenía, y por un segundo pareció funcionar. La caja se levantó, 15 centímetros del suelo. Suficiente para sentir victoria, pero no suficiente para controlarlo. Su agarre comenzó a fallar, sus dedos resbaladizos de sudor perdieron fricción. La caja se inclinó, se tambaleó. Él intentó ajustar, pero cuando sostienes 400 kilos en ángulo extraño, no hay ajustes, solo hay consecuencias. La caja cayó, no hacia un lado, cayó hacia él. 400 kilos de metal en caída libre desde altura de su cintura. Intentó soltarla y apartarse, pero sus reflejos no eran más rápidos que gravedad multiplicada por masa. La caja lo golpeó en el pecho, lo llevó hacia abajo como yunque. El impacto fue instantáneo y absoluto. Su caja torácica colapsó, sus pulmones se comprimieron, su corazón se detuvo por trauma físico directo. La policía llegó horas después, alertados por alarma silenciosa que él había ignorado. Encontraron escena que parecía fábula moral. Un ladrón aplastado debajo de lo que intentaba robar. Pero viene la ironía que convierte esto en comedia oscura. Cuando movieron la caja para recuperar el cuerpo, la abrieron. Estaba completamente vacía. El dueño la había vaciado semanas antes. Era pedazo de metal hueco de 400 kilos. No había dinero. No había joyas. Solo espacio vacío. Murió robando nada. Todo ese esfuerzo, todo ese riesgo, todo ese aplastamiento, por una caja que no contenía nada más que aire. Es equivalente de escalar Everest solo para descubrir que la cima está vacía. La policía cerró el caso como muerte accidental durante delito. Su familia mintió en el funeral sobre cómo murió. El universo anotó otro punto. Historia 4. Feliz Año Nuevo Eléctrico. Nevada. 31 de diciembre de 1999. La noche que todo el mundo esperaba. Y 2K. El cambio de milenio. Las computadoras supuestamente iban a colapsar.
Los aviones caerían del cielo. Nada de eso pasó, pero para un hombre llamado Todd, esa noche marcó fin de su mundo. Solo que no por las razones esperadas. Todd había estado celebrando, mucho, alcohol medido en botellas. Decisiones que parecían brillantes pero eran catastróficas. Mientras la multitud se reunía para el conteo, Todd miró alrededor. Buscaba algo memorable, algo épico. Su mirada cayó sobre un poste eléctrico, no uno pequeño de madera, uno grande de metal. Medía 9 metros de altura. Tenía múltiples líneas de alto voltaje arriba. Para personas sobria es claramente infraestructura peligrosa, con señales de advertencia en múltiples idiomas. Para Todd, borracho y buscando gloria, era oportunidad. Comenzó a escalar. Sus amigos le gritaron que bajara. Él los ignoró. La multitud abajo pensó que era entretenimiento de calle. Comenzaron a animarlo. Cada metro generaba más aplausos. Era centro de atención. Era memorable. Era exactamente lo que quería. Llegó a la cima justo cuando el reloj marcaba 11:59. Timing perfecto. La multitud comenzó el conteo. 10, 9, 8. Todd se aferró con una mano y levantó la otra en victoria. 7, 6, 5. Los fuegos artificiales comenzaron. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo!, gritó la multitud. Y Todd, en su momento de gloria, queriendo tocar el cielo, extendió su mano hacia arriba. Agarró los cables de alto voltaje. No los rozó, los agarró firmemente con toda su mano. Lo que sucedió en 3 segundos fue demostración de por qué los cables tienen advertencias. Miles de voltios encontraron nuevo camino a tierra a través del cuerpo de Todd. Su sistema nervioso se sobrecargó instantáneamente. Sus músculos se contrajeron con tanta fuerza que varios se desgarraron. Su corazón recibió golpe de miles de voltios. Órgano que cunda con milivoltios. Hubo destello brillante, chispas, olor de carne quemada. Entonces Todd soltó, o sus músculos finalmente recibieron señal después de que corriente se interrumpió. Cayó. 9 metros, directo hacia la multitud que segundos antes lo animaba. Aterrizó en medio del círculo. Celebrantes se convirtieron en testigos traumatizados. La fiesta se detuvo. Gritos de celebración se volvieron gritos de horror. Servicios de emergencia llegaron minutos después. Era puro procedimiento. Nadie sobrevive a lo que electricidad industrial le hizo a Todd. La ironía es casi poética. Todos temían que I2K destruyera civilización. Todd fue destruido por electricidad análoga simple. Quiso ser memorable en Noche del Milenio. Lo logró. Nevada nunca olvidará al hombre que literalmente se electrocutó para recibir el año 2000. Su legado no es inspiración. Es advertencia. Los cables no celebran. No toman días festivos. No perdonan a borrachos buscando atención. 4 historias. 4 lecciones escritas en trauma y electricidad. El ladrón murió robando aire. Todd murió buscando fama. Ambos subestimaron fuerzas que no negocian. Gravedad y voltaje. La física no tiene sentimientos. La electricidad no tiene favoritos. La naturaleza siempre cobra. Quedan 6 historias más. Personas que confundieron confianza con invencibilidad. Continúa para más lecciones. Historia 5. El té fatal. Nueva Zelanda es famosa por paisajes espectaculares. Montañas que tocan el cielo. Acantilados que caen al océano. Carreteras serpenteantes que ofrecen vistas que quitan el aliento. Literalmente, en algunos casos, nuestro protagonista conducía por una de estas carreteras de montaña y disfrutando del paisaje. Sintió una necesidad profunda. Necesitaba té, no café instantáneo, no agua embotellada. Té recién preparado, caliente, aromático. Para persona normal esto significa encuentro el próximo café. O espero hasta destino. Para él se tradujo en voy a preparar té mientras conduzco por carretera de montaña. Esta distinción entre pensamiento normal y pensamiento suicida es sutil pero importante. Sacó de su mochila un quemador de camping portátil, una tetera, agua embotellada, bolsas de té, todo el kit completo. Colocó el quemador en el asiento del pasajero. Lo encendió. La llama azul apareció, bailando alegremente, completamente ajena al hecho de que estaba dentro de vehículo en movimiento. Puso la tetera encima, agregó agua. Con una mano en el volante y un ojo en la carretera comenzó el proceso de preparar té. Mientras navegaba curvas diseñadas para requerir atención completa, por algún milagro logró hervir el agua. El silbido de la tetera fue música para sus oídos. Agregó la bolsa de té. El aroma llenó el coche.
Estaba funcionando. Era genio del multitasking vehicular. Todo iba perfectamente según su plan profundamente defectuoso. Pero carreteras de montaña no son diseñadas para conductores preparándote. Son diseñadas para conductores con ambas manos en el volante. Ojos en el camino, cerebro enfocado 100% en no caer por acantilados. La próxima curva era particularmente cerrada, curva de 90 grados, con señales de 20 km por hora. Él iba a 50, con una mano en el volante, la otra alcanzando la tetera, sus ojos divididos entre carretera y operación DT. El coche comenzó a desviarse. Ligeramente al principio, solo centímetros hacia el borde que no tiene barrera, básicamente acantilado vertical. Vio el desvío, intentó corregir, pero sus manos estaban ocupadas. Una sostenía tetera hirviendo, la otra intentaba girar volante. El cerebro humano puede procesar múltiples tareas, pero hay límite. Cuando esas tareas incluyen evitar morir y no derramarte, las prioridades se confunden. Para cuando soltó la tetera y puso ambas manos en volante ya era tarde. El coche había cruzado la línea del borde. Las ruedas delanteras encontraron no pavimento, sino aire. La física tomó control. Cuando vehículo de 1500 kilos pierde contacto con suelo, mientras viaja a 50 km por hora, no se detiene. Vuela. Brevemente. Hermosamente. Luego cae. El coche salió del camino. Tuvo 2 segundos de vuelo. Entonces gravedad recordó que vehículos no tienen alas. Comenzó a rodar. Una vez, 2 veces, golpeando rocas, arrancando árboles, cada impacto deformando metal, rompiendo vidrios, convirtiendo interior en licuadora mortal. Cayó 150 metros antes de detenerse. Los equipos de rescate tardaron 3 días en encontrarlo. Carreteras de montaña de Nueva Zelanda son remotas. El coche había caído tan lejos que no era visible. Fue reportado como desaparecido cuando no llegó a destino. Equipos de búsqueda notaron marcas de neumáticos. Siguieron trayectoria hacia abajo. Cuando llegaron al vehículo destrozado encontraron al conductor muerto por trauma múltiple, y encontraron el termo todavía en su mano, apretado firmemente incluso en muerte. Su último acto no fue proteger su vida, fue proteger su T. El informe oficial enumeró distracción del conductor, velocidad inapropiada, pérdida de control. Pero causa real es más simple. Eligió T sobre supervivencia. El universo le dio exactamente lo que priorizó. Se llevó su T a la tumba, literalmente. Historia 6. El rey de la selva. Namibia. Años 70. Era dorada del safari turístico. Reglas de seguridad existían, pero supervisión era relajada. Nuestro turista era fotógrafo, no profesional de National Geographic, amateur entusiasta con cámara cara. Confianza desproporcionada a su experiencia. Había venido a África a capturar la toma perfecta. La imagen que definiría su carrera. La foto que ganaría premios. El grupo de safari había salido temprano. El guía había repetido las reglas 3 veces. Permanezcan en el vehículo. No importa qué. No importa cuán buena parezca la foto. Permanezcan en el vehículo. Estas no eran sugerencias. Eran protocolos de supervivencia, desarrollados a través de generaciones, y algunos incidentes trágicos. Pero nuestro fotógrafo escuchó estas palabras y pensó sí para turistas normales. Yo soy diferente. Yo entiendo animales. Yo puedo leer lenguaje corporal. Esta distinción mental es común entre personas a punto de morir de formas evitables. Se llama excepción personal. Creencia de que reglas aplican a otros, pero no a ti. Vieron una leona, no manada, una solitaria, descansando bajo árbol, digiriendo probablemente comida de noche anterior. Hermosa, majestuosa, perfecta. El guía detuvo el jeep a distancia segura. 50 metros. Pueden tomar fotos desde aquí, dijo. No se muevan del vehículo. El fotógrafo no estaba satisfecho. 50 metros era demasiado lejos. Necesitaba acercarse. Necesitaba detalle. Necesitaba conexión íntima que separa fotografía amateur de arte. Hizo lo impensable. Abrió la puerta. El guía gritó. Otros turistas gritaron. Pero él ya estaba afuera, cámara en mano, caminando hacia la leona como si estuviera en estudio fotográfico. Dio 10 pasos. 20. 30. La leona lo observó, sin moverse, solo observando con intensidad felina, mitad curiosidad, mitad evaluación de amenaza. Él interpretó esta quietud como tolerancia, como aceptación. Siguió avanzando. 40 metros. 35. 30 ajustando su lente, comprobando luz, completamente enfocado en su arte, ignorante de que había dejado de ser fotógrafo. Se había convertido en presa.
Llegó a 20 metros. La leona se puso de pie, no agresivamente. Simplemente se levantó. En lenguaje felino esto significa: he notado tu presencia. Estoy considerando mis opciones. Él no leyó esta señal. Siguió avanzando. 15 metros. Tomando fotos. El obturador como metrónomo de su propia cuenta regresiva. A 10 metros la leona tomó su decisión. Este humano había violado reglas de distancia segura. Ya no era observador. Era intruso. Posiblemente amenaza. Definitivamente demasiado cerca. Cargó. Gente que nunca ha visto gran felino no entiende la velocidad. Leones en reposo parecen perezosos. Somnolientos incluso, pero cuando deciden moverse aceleran de 0 a 60 km/h en segundos. Son explosiones de músculo, garra, colmillo, envueltas en pelo dorado. Él tuvo tal vez un segundo, vio el movimiento. Su cerebro procesó peligro. Intentó correr. Los humanos en nuestro mejor día con adrenalina completa alcanzamos 30 km/h, por distancias cortas, antes de colapsar. No éramos diseñados para correr de depredadores, éramos diseñados para usar herramientas. Trabajo en equipo. Cerebros grandes, ninguno de los cuales él estaba usando. La leona lo alcanzó en 3 segundos, lo derribó con golpe de pata, 70 kilos de músculo puro. Él cayó. La cámara voló. Entonces la naturaleza hizo lo que hace cuando depredador de 180 kilos decide que has molestado suficiente. No fue rápido, no fue limpio. Grandes felinos matan por asfixia, mordiendo garganta, esperando. Es eficiente pero no instantáneo. El guía no pudo hacer nada. Disparar habría sido posible, pero ella estaba encima del turista. Riesgo de golpearlo era alto. Otros turistas grabaron. Ese video existe en archivos, usado para entrenamiento. Los primeros 30 segundos están en YouTube, con advertencias. Los últimos minutos no. Hay cosas que humanidad no necesita ver. Cuando finalmente terminó el guía se acercó. La leona simplemente se alejó. No estaba hambrienta. No era sobre comida. Era sobre territorio. Respeto. Ella había dado advertencias. Él las ignoró. La lección fue enseñada permanentemente. Su cámara fue recuperada. La tarjeta intacta. Las últimas fotos muestran progresión inquietante. La leona tranquila. La leona de pie. La leona mirando al lente. Finalmente imagen borrosa. Mitad cielo. Mitad pelo dorado. Última fracción de segundo antes de que arte se convirtiera en autopsia. 6 historias. 6 lecciones escritas en té derramado y sangre. El conductor eligió bebidas sobre atención. El fotógrafo eligió arte sobre vida. Ambos aprendieron que naturaleza no negocia. No hace excepciones. No se impresiona con equipo caro o confianza inquebrantable. Quedan 4 historias. 4 lecciones más sobre por qué conveniencia, arrogancia y simple impaciencia pueden ser tan letales como cualquier depredador. Continúa. Historia 7. El cóctel equivocado. Illinois. 2 de la madrugada. Detrás de un centro comercial cerrado, luces de seguridad proyectan sombras largas. Los contenedores de basura esperan su recolección matutina. Nuestro protagonista había tenido una noche larga. El tipo de noche que comienza con solo unas copas. Termina con cómo llegué aquí. Estaba exhausto, desorientado. Su capacidad de tomar decisiones había sido secuestrada por el alcohol. Necesitaba dormir desesperadamente. Su casa estaba a kilómetros, no tenía dinero para taxi. Su teléfono estaba muerto. Caminar parecía tarea imposible. Miró alrededor buscando opciones. Un banco de parque habría sido razonable. El interior de un portal habría sido mejor, pero sus ojos se fijaron en algo que su cerebro identificó como perfecto. Un contenedor de basura industrial. No era bote pequeño residencial, era contenedor comercial masivo, del tipo que tiendas usan para desechar cajas, restos de comida, básicamente cualquier basura, grande, de metal, y según su evaluación bajo influencia, cómodo. Había bolsas de basura dentro. Las bolsas son suaves. Suave significa cómodo. La lógica era impecable si ignoras completamente realidad, seguridad. El hecho de que contenedores tienen horarios de recolección. Trepó adentro. No fue elegante, fue torpe, ruidoso. Dejó evidencia en forma de basura derramada, pero eventualmente logró meterse. Se acomodó entre bolsas negras como si fueran almohadas de plumas. El olor debió ser horrible, pero su nariz había cerrado operaciones junto con su sentido común. Se recostó, se estiró. En minutos estaba roncando profundamente, completamente ajeno a que había elegido el peor hotel posible. Las horas pasaron. El cielo comenzó a aclararse. Ese gris preamanecer que marca inicio de nuevo día. Con el nuevo día venía rutina.
Recolección de basura. A las 6 de la mañana exactamente según horario llegó el camión. Grande, naranja brillante, con brazos hidráulicos capaces de levantar varias toneladas. El conductor había hecho esta ruta 1000 veces. Se detuvo junto al contenedor. No había razón para inspeccionar el contenido. Los contenedores se supone que contienen basura. Ese es su propósito. Activó el mecanismo hidráulico, con práctica facilidad de alguien que hace este trabajo todos los días. Los brazos metálicos se extendieron, abrazaron el contenedor, lo levantaron como si fuera vacío, lo inclinaron hacia la abertura. Todo su contenido, basura, bolsas y un pasajero involuntario, comenzó a deslizarse hacia el compartimiento de compactación. El hombre probablemente se despertó en ese momento. ¿El movimiento? El ruido. La sensación de estar cayendo. Imagina despertar de tu borrachera no en tu cama, sino dentro de camión de basura. La confusión debe haber sido total. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué todo huele tan mal? Pero no tuvo tiempo de procesar. El camión de basura moderno es máquina de eficiencia brutal. El compactador se activó. No hubo pausa. No hubo verificación manual. Es proceso automático. Placa de acero masiva movida por pistones hidráulicos. Generan toneladas de fuerza. Su trabajo es simple: comprimir basura suelta en bloques densos, maximizar espacio. Reduce volumen en 75%. Latas de aluminio se aplastan como papel. Cajas de cartón se convierten en obleas delgadas. Cuerpos humanos que son mayormente agua y tejido blando no ofrecen más resistencia que basura orgánica. El hombre probablemente intentó gritar. Tal vez golpeó las paredes. Pero ruido del camión. Motor diésel rugiendo. Hidráulico silbando. Ahogó cualquier sonido. El compactador no se detiene para preguntas. No tiene sensores para detectar si algo está vivo. Simplemente cumple su función con indiferencia mecánica. La muerte fue instantánea. Pequeña misericordia en situación sin misericordia. El conductor continuó su ruta. Recogió varios contenedores más. No tenía forma de saber que su carga era más pesada, por razones que ningún manual cubre. No fue hasta que llegó al vertedero que trabajadores notaron algo equivocado. Entre bloques compactados de basura había algo que no era basura. La investigación fue rápida. Cámaras de seguridad mostraron al hombre trepando horas antes. El conductor fue absuelto. ¿Cómo podría saber? Los contenedores están para basura. La familia recibió llamada que ninguna familia debería recibir. Causa de muerte fue trauma por compactación, pero causa real es más simple. Eligió conveniencia sobre sentido común. Eligió contenedor de basura sobre literalmente cualquier otra opción. Esa elección de 5 segundos en estado de intoxicación le costó todo. Historia 8. El cortocircuito humano. India. Una subestación eléctrica. Lugar diseñado para transformar y distribuir electricidad de alto voltaje. Lleno de transformadores zumbantes, cables gruesos como brazos humanos, señales de advertencia en múltiples idiomas. Todas transmiten mensaje universal. Toca esto y tu existencia termina de manera espectacular y dolorosa. Nuestro protagonista trabajaba allí. Era electricista, entrenado, certificado, con años de experiencia. Conocía los riesgos mejor que nadie. Sabía qué sucede cuando corriente de alto voltaje encuentra camino a través de carne humana. Había visto accidentes, asistido a funerales. Este conocimiento lo hacía cauteloso, profesional, seguro en su trabajo. Pero en este día particular durante su turno sintió necesidad biológica. Necesitaba orinar. Los baños en la instalación estaban en edificio administrativo. 15 metros de distancia. Caminata de 30 segundos, pero 30 segundos era demasiado tiempo. Era inconveniente. Desvío de su trabajo. Había solución más cercana, más conveniente, más mortal. La caja eléctrica frente a él. Aquí necesitamos lección de física básica que él olvidó. La orina no es agua pura. Es agua con sales minerales, urea, varios compuestos, que la convierten en conductor eléctrico excelente. Cuando creas puente líquido entre tu cuerpo y fuente de alto voltaje, básicamente construyes autopista, para que miles de voltios viajen directamente hacia ti. Se desabrochó el pantalón, se posicionó, comenzó a orinar directamente sobre caja eléctrica energizada. Durante fracción de segundo tal vez, nada pasó. El chorro viajó por el aire. Hizo contacto con el metal. Entonces la electricidad que siempre busca camino de menor resistencia encontró nueva ruta disponible. La corriente no necesitó saltar. Tenía conductor perfecto. Viajó por el chorro como si fuera cable de cobre. Llegó a su fuente.
Entró en su cuerpo a través de la parte más sensible, más vulnerable, más inervada de anatomía masculina. Si hay diseño de entrada más doloroso para electrocución, la naturaleza no lo ha descubierto. El shock fue instantáneo y masivo. Su sistema nervioso fue sobrecargado antes de poder procesar. Músculos se contrajeron violentamente. Su corazón, órgano que funciona con impulsos medidos, recibió sobrecarga de miles de voltios. No hay protocolo de recuperación. Solo hay paro inmediato. ¿Cayó? No gradualmente. Instantáneamente. Como si alguien cortara sus cuerdas. Compañeros a cierta distancia vieron destello azul, característico de arco eléctrico. Escucharon el sonido, ese crack que hace electricidad cuando salta. Vieron a su colega colapsar. Corrieron pero mantuvieron distancia apropiada. Cuando alguien es electrocutado, tocarlos mientras están en contacto con fuente significa que tú también serás electrocutado. Verificaron que área era segura. Cortaron energía a esa sección. Solo entonces se acercaron. Intentaron resucitación. Pero cuando electricidad industrial decide que tu tiempo terminó, medicina moderna tiene poco que ofrecer. Su corazón había sido reiniciado en modo apagado permanente. Los paramédicos llegaron. Continuaron intentos, porque es protocolo, pero todos sabían la verdad. Estaba muerto antes de tocar el suelo. La investigación fue breve. Evidencia era clara, su pantalón desabrochado, la caja eléctrica con marcas de líquido. Compañeros reportaron que él había estado ahí. El informe oficial usó lenguaje técnico, electrocución por contacto indirecto con equipo energizado. Pero todos en industria eléctrica leyeron entre líneas, supieron exactamente qué había pasado. Su historia se convirtió en caso de estudio obligatorio. En entrenamiento de seguridad eléctrica en toda India, se usa como ejemplo perfecto de por qué reglas existen. Por qué caminar 15 metros al baño no es inconveniente. Es supervivencia. ¿Por qué conveniencia? Esa tentación humana de tomar camino más corto puede literalmente matarte cuando trabajas con electricidad. La moraleja es universal. No importa cuán urgente sea tu necesidad, no importa cuán inconveniente sea la solución apropiada. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, decidas que equipo eléctrico energizado es sustituto aceptable para baño, porque electricidad no respeta urgencias, no entiende conveniencia, solo entiende voltaje, corriente, resistencia. Y tu cuerpo tiene muy poca resistencia cuando proporcionas conductor líquido directo. Historia 9. El ladrón del tanque equivocado. Hay momentos donde tomas decisión incorrecta y el universo responde con justicia poética. Esta es una de esas historias. Un ladrón en Estados Unidos decidió que pagar por gasolina era para perdedores. Él era más inteligente. Iba a conseguir combustible gratis, sifonándolo de vehículos estacionados. Un crimen menor pero que muestra falta de principios y exceso de confianza. Encontró su objetivo perfecto. Una casa rodante grande estacionada en vecindario tranquilo. Las casas rodantes tienen tanques enormes. Algunos de 200 litros. Podría llenar varios contenedores. Venderlos o usarlos él mismo. Era el robo perfecto. Excepto por pequeño detalle que su cerebro falló en considerar. Las casas rodantes no tienen solo un tanque. Tienen múltiples tanques para líquidos diferentes. Se agachó junto al vehículo con su manguera y recipiente. Encontró una válvula, sin linterna, sin verificación. Insertó la manguera. El método de sifón requiere crear vacío con tu boca, succionando hasta que el líquido comience a fluir. Entonces, gravedad hace el resto. Es física básica, que funciona perfectamente para gasolina. También funciona para cualquier líquido. Cualquiera. Puso sus labios en la manguera. Creó sello. Comenzó a succionar fuertemente. Entonces, el líquido llegó a su boca. No tuvo olor de gasolina. No tenía consistencia ligera. Lo que llenó su boca era espeso. Nauseabundo. Absolutamente inconfundible. Una semana de aguas residuales de familia de 4 personas. Había conectado su manguera no al tanque de combustible, sino al tanque séptico. La reacción fue instantánea y violenta. Escupió, tosió, se atragantó. Pero el daño estaba hecho. Había ingerido trago completo de pesadilla líquida. Su estómago se rebeló inmediatamente. Vomitó con tal fuerza que cayó de rodillas. El sonido despertó a los dueños. Luces se encendieron. Salieron para investigar. Encontraron al ladrón arrodillado, cubierto de vómito, llorando, con recipiente llenándose de contenido del tanque equivocado. No tuvieron que llamar a policía inmediatamente. Él no iba a ningún lado. Estaba demasiado ocupado procesando trauma. Cuando policía finalmente llegó, el arresto
fue el más fácil de sus carreras. Pasó 3 semanas en hospital, con infecciones gastrointestinales severas. Su historia se propagó en comunidad criminal como advertencia definitiva. Sobrevivió, pero humillación fue permanente. Aprendió 3 lecciones costosas. No robes. Conoce diferencia entre tanques. Algunas experiencias no se borran con terapia. Historia 10. La batalla final de Barry, Gales. Barry Griffiths, 57 años. Suficiente edad para saber que hay formas correctas e incorrectas. Suficiente experiencia para entender que paciencia es virtud. Pero en esta tarde en su cocina decidió tener guerra contra carne congelada. Y como toda guerra basada en impaciencia terminó mal. Tenía hamburguesas congeladas. Un bloque sólido donde múltiples patties se habían fusionado. La solución sensata. Microondas por 2 minutos. Agua tibia por 5. Simplemente esperar 30 minutos. Cualquiera lo habría dejado vivo, pero Barry era hombre de acción inmediata. Tenía hambre ahora. Tenía cuchillo ahora. ¿Por qué esperar? Colocó el bloque en el mostrador. Tomó su cuchillo más grande, uno pesado con hoja de 20 centímetros. Comenzó a hacer palanca entre hamburguesas. Empujó. Nada se movió. Empujó más fuerte. El hielo no cedía. Las hamburguesas estaban comprometidas a permanecer juntas. Barry no era hombre de rendirse. Aplicó más fuerza. Insertó completamente el cuchillo. Comenzó a hacer palanca, usando mango como punto de torsión. Su cara se puso roja del esfuerzo. Venas en sus brazos se hincharon. Toda su fuerza concentrada en separar comida que no quería separarse. Era David versus Goliath. Excepto que Goliath era hielo y David iba a perder. Finalmente algo cedió, pero no limpiamente. Una hamburguesa se fracturó violentamente. Toda la presión acumulada, toda esa fuerza que Barry había estado aplicando, de repente no tenía resistencia. La física dice que cuando aplicas fuerza contra resistencia, y resistencia desaparece, fuerza continúa en dirección original. La dirección era hacia torso de Barry. El cuchillo voló libre y continuó su trayectoria. Directamente hacia abdomen de Barry. La punta penetró su camisa, luego su piel. Siguió profundizando con impulso de su propia fuerza. La hoja encontró algo que ningún cuchillo de cocina debería encontrar. Una arteria importante. La sangre comenzó a fluir. No goteo lento. Flujo rápido y urgente, que le dijo a su cerebro que algo estaba mal. Soltó el cuchillo. Cayó al suelo con sonido metálico. Miró hacia abajo. Vio su propia sangre empapando su camisa. Confusión inicial se convirtió en pánico. Agarró su teléfono. Marcó emergencias. Logró dar su dirección. Pero shock y pérdida de sangre trabajaron rápido. Se sintió mareado. Débil. Se sentó en suelo de su cocina. Esperó ayuda que llegaría tarde. Los paramédicos encontraron puerta sin llave. Entraron. Lo encontraron en el suelo. Consciente todavía pero pálido. Con charco de sangre expandiéndose. Trabajaron rápido. Aplicaron presión. Comenzaron transfusión. Pero cuando arteria principal es cortada y pérdida ha sido significativa durante minutos, hay poco que medicina de emergencia puede hacer. Lo llevaron al hospital. Fue declarado muerto en ruta. La investigación forense fue directa. El cuchillo en suelo. Las hamburguesas congeladas en mostrador. Inmutables. Indiferentes. La herida consistente con dirección del cuchillo. Fue clasificado como accidente doméstico. Su familia tuvo que explicar en funeral que murió preparando almuerzo. Las hamburguesas nunca fueron cocinadas. Permanecieron congeladas. Silenciosos testigos de batalla que ganaron.